Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21. Cada vez estamos más cerca de las elecciones, ya menos de 2 semanas nos separan de este proceso electoral del 26 de enero. Y en este espacio tenemos un compromiso con usted para que pueda conocer los perfiles y las propuestas de quienes aspiran a tener un lugar en este Congreso. Y el día de hoy nos visita una representante del Partido Popular Cristiano, el PPC. Se trata de Fanny Salas, quien va con el número 22 en la lista por Lima del PPC. Fanny, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Por qué te lanzas al Congreso en esta oportunidad? Bueno, yo tengo en política 1 año, como te comentaba. Estoy ya como militante del Partido Popular Cristiano y un poco motivada por lo que está sucediendo en nuestro país en los últimos años. Decidí poner o aportar al país con mi experiencia de 18 años trabajando en la administración pública para poder hacer algo por el país, ¿no? ¿A qué te dedicabas previamente? ¿Cuál es tu perfil profesional, digamos? Yo soy abogada, he sido funcionaria pública, he trabajado en la administración pública por 18 años en distintas municipalidades y bueno, tengo esta experiencia que en este momento quisiera contribuir también al país con ella, ¿no? Ya desde hace 4 años tengo un estudio privado, un estudio jurídico privado dedicado al saneamiento físico legal, pero el tema de la vocación de servicio es algo que tengo dentro y quisiera otra vez volver a servir a mi país ya desde el Congreso. Me contabas que hace 1 año te inscribiste en el PPC. ¿Por qué elegiste este espacio para entrar en política? ¿Qué hay en el PPC, en su posición política, ideología, con lo cual te sientas identificada? Sí, evalué 2 temas importantes. Primero, el tema de la doctrina social cristiana, que es algo que va con mis valores y mis principios, y también evalué a los líderes, tanto a Alberto Bengolea como a Marisol Perestello, excelentes personas que quieren sacar adelante el país, profesionales, comprometidos con su país. Eso me motivó a seguirlos y a formar parte de la familia del PPC. Si tú tuvieras que identificar al PPC en el espectro político, digamos, desde la extrema izquierda, la extrema derecha y el centro al medio, ¿dónde pondrías al PPC desde tu punto de vista? Yo creo que más de centro, ¿no? Yo creo que más es un centro, no tanto de derecha ni de izquierda, ¿no? Yo creo que los extremos son malos. Yo creo que hay que buscar conciliación, hay que buscar puntos en los que podamos sacar adelante al país, puntos de concertación, ¿no? ¿Por qué crees que esta elección genera un poco de desinterés en la población? Es evidente, si uno lo compara con otras elecciones congresales, que además por lo general tiene la elección presidencial. En esta elección la gente no está tan interesada, el voto blanco viciado está todavía bastante alto. ¿Cómo explicas eso? Yo creo que en las calles y de lo que he estado visitando hay un hartazgo de la población, ya la gente no cree, ha perdido la esperanza en la clase política. Entonces eso yo creo que es el motivo por el cual la gente no quiere saber nada, no quiere escuchar, pero yo creo que es importante, muy importante que la gente tome conciencia y participe, porque estamos jugándonos el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos. Entonces es importante que la gente se involucre, ¿no? Por eso también es importante la reforma política, que es uno de los puntos que va a abordar el próximo Congreso sin duda, ¿no? El tema de la reforma política, ya que lo has mencionado, en este ámbito de acción, ¿qué crees tú, crees que deben ser las prioridades en la reforma política pendiente? ¿Qué habría que terminar de todas maneras en este año y medio que va a durar el Congreso, o menos de año y medio? Claro, la reforma política la podemos traducir como limpiar la cancha de todos los políticos corruptos que hemos tenido, de toda la clase política, ¿no? Es importante culminar la reforma política que ha quedado a medias y de repente corregir algunas cosas que el anterior Congreso no ha aprobado debidamente, como por ejemplo, ha quedado para segunda votación el tema de la muerte civil, ¿no? Que significa que todo aquel que tenga una sentencia en primera instancia con pena mayor a 4 años por delito doloso no pueda postular. Pero podríamos incluir también el tema de aquellos que no pasan alimentos a sus hijos, ¿no? Porque si no pueden ser buenos padres con sus hijos, mucho menos les podemos exigir que sean buenos padres de la patria, ¿no? También está el tema de la paridad y la alternancia, que el último Congreso lo ha pateado para de acá a 3 elecciones, cuando podría ser desde ahorita, ¿no? Por ejemplo, la lista del PPC es la única que ha respetado la paridad y la alternancia sin ser obligatoria todavía. Entonces nosotros estamos con hechos demostrando que sí creemos en el tema de igualdad
de oportunidades para hombre y para mujer. No solamente es un discurso, sino también lo ponemos en la práctica. Otro tema de la reforma política que concita especial interés es el relacionado a la inmunidad parlamentaria. ¿Cuál es su punto de vista respecto de este tema? Yo creo que la inmunidad parlamentaria es importante y es una garantía que tiene el congresista para poder realizar su labor. Pero inmunidad parlamentaria no es sinónimo de impunidad. Lo que sí se debe regular es que no sea el mismo Congreso el que levante la inmunidad parlamentaria, sino que sea visto de repente por el Tribunal Constitucional o por, por la Corte Suprema, ¿no? Eso podríamos revisarlo ya en el próximo Congreso, pero sí se debe de acabar con que el mismo Congreso sea el que levante la inmunidad parlamentaria. ¿Consideras que el tema de la bicameralidad es uno que debiera ser discutido y analizado en este periodo congresal? Yo creo que sí debería regresar la figura de la bicameralidad porque hay normas que necesitan una reflexión posterior, ¿no? Por otra cámara, ¿no? Pero yo creo que también hay otras cosas que son mucho más importantes que esa, pero yo creo que también podríamos darnos un tiempo para revisar el tema de la bicameralidad. Ahora, teniendo en cuenta que la bicameralidad fue rechazada de manera masiva hace poco tiempo en un referéndum, ¿es oportuno tocarlo de nuevo aun cuando el 90% de la población dijo no a la bicameralidad? Claro, o sea, como te decía, hay otras cosas de repente que son un poco más urgentes, más importantes, pero no estaría de más también poder revisarla. De repente, cómo se ha planteado, sería bueno revisar cómo es que se planteó y en todo caso, si es que en el Congreso hay consenso, poder trabajarla, ¿no? Hay uno de los grandes temas pendientes, es la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. De hecho, fue este el tema que llevó a la disolución finalmente del Congreso. ¿Cómo debiera encararse este proceso en el nuevo Congreso? ¿Debiera replantearse las reglas, como lo propuso el presidente Vizcarra en su momento? ¿Cómo crees que debería ser un concurso público abierto o por invitación? ¿Cómo lo vislumbras? Claro, yo creo que el tema de los miembros del Tribunal Constitucional no debe politizarse, ¿no? O sea, debería ser lo más neutral posible. Eso está de competencia o es competencia del Congreso, pero yo creo que la revisión de los candidatos debería ser de la manera más objetiva posible, ¿no? No politizando el tema, ¿no? Sino viendo perfiles. Hay gente que ha propuesto que incluso no sea el Congreso. Incluso hay quienes han dicho que debieran ser electos por elección popular. ¿Cuál es tu punto de vista de una propuesta de esta naturaleza? De repente podría crearse una comisión especial, ¿no? Que pueda verificar, revisar y elegir a estos miembros del Tribunal Constitucional y no necesariamente el Congreso, porque hemos visto que en los últimos años esto se ha politizado bastante, ¿no? Entonces podría ser una alternativa el que una comisión especial pudiera elegirlos, ¿no? Y quisiera hacerte un par de preguntas sobre temas de coyuntura. Sabes que los miembros de la Junta Nacional de Justicia han sido seleccionados, 6 de los 7 titulares ya han sido juramentados en el cargo. Queda un caso pendiente, que es el del señor Falconi, cuya selección estaba seriamente cuestionada. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de este caso en particular? ¿Debiera el señor Falconi ser juramentado ante la Junta Nacional de Justicia? Yo creo que debería de revisarse el proceso para su elección, ¿no? Yo creo que ahí el tema de las 3 observaciones creo que ha tenido, la más de repente complicada es el tema de la copia que ha tenido, el plagio que ha tenido en el tema de su tesis para el doctorado, ¿no? Entonces yo creo que ese tema debería revisarse con bastante cuidado y luego de eso tomar una decisión respecto de eso, ¿no? El tema de las llamadas es un tema importante, pero creo que también hay un poco de exageración. O sea, sí me parece delicado que haya tenido este tipo de llamadas, pero que había que investigar cuál ha sido el trasfondo de repente, ¿no? Él como jurista, qué sé yo, o juez ha podido tener algún tipo de comunicación, pero no necesariamente esas comunicaciones puedan tener algo de malo, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, del plagio sí me parece un poco más delicado. Con la información que tenemos al día de hoy, que debe ser profundizada, como bien señalas, ¿crees que debiera proseguir su juramentación o no? No, yo creo que no. Yo creo que el país necesita transparencia. Yo creo que eso debemos de garantizar. Y mucho más en la Junta Nacional de Justicia, que son los que van a ver la reforma de un poder del Estado que está bastante cuestionado como el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial es el principal lavacara de todos los corruptos. Entonces yo creo que el pueblo peruano está esperando que la Junta Nacional de Justicia, que va a dar las directivas para elegir a todos estos jueces y fiscales, sea intachable, ¿no? Entonces
primero descartemos y luego, bueno, ya que el señor juramente, ¿no? Y más allá de el caso particular del señor Falconi, ¿cómo calificas en general el trabajo de esta comisión que ha sido designada para elegir a los miembros de la Junta? ¿Tienes observaciones respecto de los otros miembros? ¿Crees que el proceso se ha llevado en general bien, mal? ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que el proceso se ha llevado de la manera adecuada, solamente hay este caso que de repente habría que investigar aún más, ¿no? Entonces, el caso de la señora María Zavala no te generaba algún tipo de duda. Ella fue cuestionada también por las comunicaciones con el señor César Inostroza, ¿no? Claro, yo pienso que en mérito a sus funciones de repente puedan haber tenido algún tipo de llamada, ¿no? Pero eso no significa, o sea, yo puedo tener algún tipo de llamadas, pero no necesariamente tenemos que juzgar que han sido por cosas indebidas, ¿no? Yo creo que en el caso, por ejemplo, del señor Falconi, sí, el tema del plagio sí es un tema delicado, pero sobre lo otro yo creo que eso, si la comisión lo ha determinado que no es suficiente y ha dejado que juramente, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El día de ayer, en Perú 21, publicamos una entrevista al señor Bengolea, que es presidente del partido, del PPC, ¿no? Y él manifestaba su posición clara en torno a la disolución del Congreso. Él cree que estuvo mal, que fue un acto inconstitucional, que de alguna manera quebranta el Estado de Derecho. ¿Compartes esa posición? En el partido tuvimos una reunión en la que discutimos del tema, ¿no? Y habían posiciones a favor y posiciones en contra. Como hay constitucionalistas que están a favor y hay otros que están en contra, ¿no? Finalmente yo acato lo que el partido o la posición del partido. Yo creo que más allá de un tema de legalidad, porque como te digo, para ambas posiciones hay un sustento. Yo creo que el tema de legitimidad es lo más importante, ¿no? Yo creo que en las calles ya el pueblo estaba pidiendo a gritos que este Congreso salga, que haya una renovación de la parte política, que haya una renovación en el Congreso con gente nueva, con gente preparada y sobre todo con gente honesta, ¿no? Bueno, pero la objeción que tiene, por ejemplo, el señor Bengolea es que por más que algo sea muy popular, que efectivamente la gente aprobó masivamente esto, en las calles había un sentimiento pues de aprobación, pero hay quienes tienen dudas sobre la constitucionalidad, no se puede hacer una negación fáctica. ¿No crees que esas dudas son relevantes, por lo menos, es relevante por lo menos observar? ¿Tú crees que la figura de la negación fáctica aplica? Eso lo va a determinar el Tribunal Constitucional en unos días. Pero mi posición personal, que no tiene nada que ver con la del partido, porque yo finalmente soy una militante y acato lo que dice el partido, es que si viene, bueno, el Premier y está pidiendo que se revise la forma o en todo caso el reglamento para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y está pidiendo cuestión de confianza y luego de eso se retira y al final terminan votando o eligiendo a un miembro, prácticamente están negándole la confianza. Entonces eso es un tema de lógica, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces, esa es mi posición. De acuerdo. Sí. En Perú tenemos un problema de violencia de género, violencia contra la mujer. ¿No? Quisiera saber, desde tu perspectiva, como mujer y como aspirante a entrar al Congreso, ¿qué se puede hacer desde el Poder Legislativo para dar frente a este problema que nos afecta gravemente como país? Yo creo que desde el Congreso lo que se tiene que hacer es fiscalizar al gobierno central para que cumpla bien su función de prevención. En el tema de prevención, ¿qué es lo que hay que hacer? Darle con el tema educativo, o sea, atacar el tema educativo. Inculcar entre nuestros niños pequeños valores y principios de respeto y de igualdad. Eso a nivel de, que es el enfoque de género, ¿no? Eso a nivel de la currícula escolar y también en las casas, con los padres, ¿no? ¿Tú apoyas el enfoque de género? Sí, apoyo el enfoque de género. El enfoque de género es prácticamente impartir o enseñar el tema de igualdad, de oportunidades entre hombre y mujer. Ese es el enfoque de género. Y algo muy importante respecto de las autoridades y de las personas que atienden este tipo de casos, es generar empatía. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Va una mujer a una comisaría, a un centro de atención, a una fiscalía, y la persona que le atiende o el operador del Estado que le atiende no es empático con su problema. Entonces la mujer se siente totalmente indefensa, desprotegida totalmente por el Estado y ya no reclama más. Y en casa sigue el abuso. ¿Y qué desencadena? Las muertes, los asesinatos, niños huérfanos. El año pasado hemos cerrado con más de 100 niños huérfanos por el caso de feminicidio. Yo creo que es muy importante el tema de la empatía. Capacitar al policía, capacitar a los fiscales, capacitar a todos los operadores que tienen que ver con esto. ¿Qué dirías tú? Has mencionado que tú crees que el enfoque de género cumple un rol importante. ¿Qué dirías a quienes se oponen de manera enfática a esta herramienta en el currículo y que dicen,
como algunas candidatas, que esto promueve conductas sexuales promiscuas, entre otras cosas. Yo creo que eso no tiene que ver con las conductas sexuales, yo creo que tiene que ver más con un tema de igualdad, igualdad de oportunidades, y enseñarles a nuestros niños pequeños y a nuestras niñas eso. Por ejemplo, ¿no? Nosotros desde, bueno, ahora ya no, pero antes, en mis épocas, nos estereotipaban y nos enseñaban a jugar con muñecas, ¿no? O con determinados juegos nada más, o con cocinitas, ¿no? Ahora no, ahora ya se está enseñando que los niños o las niñas pueden jugar con carritos y viceversa. Entonces ya no nos están encasillando en una sola función. Hasta los mismos textos escolares. Antes, cuando yo era niña, los cuentos eran Blancanieves, la Bella Durmiente y no sé qué, ¿no? Entonces siempre esperando el príncipe, ¿no? O sea, te estereotipaban en eso, ¿no? O sea, te generaban que tú como mujer siempre tenías que depender de un hombre, ¿no? Ahora no, ahora están cambiando las cosas. Ahora ya los cuentos infantiles ya tratan de repente de historias de niñas, de mujeres emprendedoras que salen adelante. Eso es lo que hay que cambiar. Si nosotros incentivamos eso en nuestras niñas, van a saber que ellas van a poder salir adelante sin necesidad de tener un hombre y no van a depender de él. Por eso es muy importante el tema educativo en el tema de violencia y feminicidio. Fanny, el tiempo es escaso. Un mensaje final para quienes te escuchan y te ven. Bueno, soy Fanny Salas, tengo el número 22, estoy con el número 22 en la lista del PPC. Quiero ser tu representante en el Congreso y te pido me apoyes. Marca este 26 de enero el número 22 y el mapa del PPC. Gracias. Fanny Salas va con el número 22 del Partido Popular Cristiano por Lima. Muchas gracias, Fanny. Gracias. Y éxitos en esta campaña. Y vamos a seguir conociendo más perfiles de más candidatos para que usted pueda hacer un voto informado este 26 de enero. Compromiso. Gracias.